Seguimos con los temas de sistema digestivo. Hoy vamos a hablar de secreción. Iniciaremos con la secreción de las glándulas salivales. Las glándulas salivales liberan aproximadamente 1.5 litros de saliva diariamente. Esta saliva va a contribuir a la digestión del alimento una vez que se encuentra en la boca. Como podemos ver, existen también otras secreciones. En el caso de la secreción biliar, de la secreción de jugo gástrico, que aproximadamente son 2 litros, de la secreción pancreática, que es de 1.5 litros, y de la secreción intestinal. Continuaremos entonces con algunas características que tiene la secreción de las glándulas salivales. Existen tres tipos de glándulas salivales: la glándula submandibular, la glándula sublingual y las glándulas parótidas. Todas ellas van a contribuir a la secreción de saliva en la boca. Estos, como podemos ver, tienen células de la mucosa y células serosas. También tienen ductos a través de los cuales se va a administrar la saliva. La composición de la saliva es de aproximadamente un 99.4% de agua. Como ya habíamos mencionado, se liberan aproximadamente 1.5 litros diarios. El pH es de entre 7 y 8 y tenemos una composición en electrolitos, la presencia de sodio, cloro, bicarbonato, potasio. También hay mucinas, que son glicoproteínas, anticuerpos como la IgA, y enzimas como la amilasa, que van a iniciar los procesos de digestión de los carbohidratos. Pero existe también peroxidasas y lisocimas, es decir, en el caso de la saliva también tiene una función antibacteriana. Tenemos también que existen dos tipos de células acinarias, como ya las habíamos mencionado, y las células mioepiteliales, que tienen receptores para diferentes tipos de neurotransmisores, como pueden ser los de acetilcolina, que están principalmente los receptores M3 y los M1, y para el caso de las transmisiones de la transmisión simpática a través de los receptores beta 2. En todo caso, lo que se provoca es un incremento en la concentración de calcio citoplasmático para poder liberar proteínas o el líquido que forma parte de la secreción de la saliva. Existen varios estímulos que provocan la liberación. Los estímulos que provocan la liberación son, por ejemplo, la presencia de alimento, probar, el oler algo, la masticación, náuseas. Todos estos estímulos van a provocar la estimulación de los centros salivatorios para que se libere la saliva. El alimento, una vez que llega al estómago, va a iniciar también con un proceso de estimulación tanto química como mecánica para que se lleve a cabo la secreción de los jugos gástricos. En este caso, el alimento se almacena inicialmente de forma temporal en el fondo del estómago. Posteriormente va a pasar al cuerpo del estómago, luego a esta parte que se conoce como antro, y finalmente tiene que llegar hasta el píloro para poder llevar a cabo el proceso de vaciamiento gástrico. La organización que tiene la mucosa estomacal es muy arrugada. Como ustedes lo pueden observar, tiene una gran cantidad de glándulas secretoras y tiene una superorganización celular. Tenemos una parte que se conoce como foveola, que es un orificio en la pared de la mucosa gástrica, y tenemos una disposición a ambos lados de células secretoras.
Están, por ejemplo, las células del cuello, las células mucosas, que son las que se encuentran en la parte superior, la que está en contacto con la luz del estómago. Tenemos células parietales, tenemos células principales, tenemos células G, tenemos células D, entre algunas de las células secretoras que se encuentran en el estómago. Aquí se puede observar mejor la disposición de estas células a nivel del cuello, del cuerpo y del fondo. Las células parietales van a estar secretando ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células D van a liberar somatostatina. A nivel de las células que se encuentran en el fondo, tenemos las células principales que van a liberar pepsinógeno, el cual va a ser convertido en pepsina por las concentraciones de pH ácidas. Y también tenemos las células G que se van a encontrar a nivel del antro, que van a secretar una hormona que se llama gastrina. La secreción se puede dividir en tres fases. Primero vamos a tener la fase cefálica de la secreción gástrica. En el caso de la fase cefálica de la secreción gástrica, lo que se puede observar es que el pensamiento acerca de pensar en alimento o el olerlo o probarlo va a provocar una estimulación que viene del sistema nervioso central hacia la región de los plexos submucosos que se localizan entre la capa submucosa y que forma parte del sistema nervioso entérico. El plexo submucoso va a tener terminales nerviosas que van a estimular, deferentes, que van a estimular a las células de la mucosa, las células principales y las células parietales, además de estimular también, como ya habíamos dicho a nivel del antro, a las células G que van a secretar gastrina. La estimulación nerviosa entonces es un reflejo largo, ya que proviene la información del sistema nervioso central y va a provocar la liberación de moco, de pepsinógeno, aumentar la liberación de ácido clorhídrico y las células G van a secretar gastrina al torrente circulatorio. La segunda fase es la fase cefálica. En el caso de la fase cefálica, la presencia del alimento es un estímulo, ya que la distensión va a provocar la estimulación de terminales nerviosas sensitivas del sistema nervioso entérico que van a estimular a los plexos submucosos y a los plexos mientéricos. La estimulación química, la presencia del alimento, la disminución en el pH a nivel estomacal va a provocar también la estimulación de terminales nerviosas sensitivas del sistema nervioso entérico que van a estimular esta misma zona, provocando la estimulación de las células de la mucosa, las células principales parietales y las células G. Todo esto va a provocar entonces que el jugo gástrico se incremente. La liberación de gastrina, por otro lado, va a aumentar también la motilidad del estómago. En el estómago tenemos capas de músculo liso. En esta zona del estómago es de donde se localiza el marcapasos, lo cual va a hacer que la motilidad estomacal se incremente para poder mezclar el alimento con los jugos gástricos y aumentar el proceso de digestión, principalmente de las proteínas, las cuales van a sufrir un proceso de desnaturalización. Y en este caso, las enzimas que van a romper enlaces entre los aminoácidos, los enlaces peptídicos, van a ser la pepsina. La pepsina se va a originar a partir del pepsinógeno. La tercera fase y última de la secreción gástrica es la fase intestinal. Es cuando hay estimulación a nivel del intestino. La presencia de lípidos y de carbohidratos va a provocar que las células del duodeno que sintetizan la colecistocinina, que se abrevia como CCK, y el péptido inhibidor gástrico sean liberados al torrente circulatorio
El órgano blanco de estas dos hormonas que se sintetizan en el duodeno se localizan en el estómago y son las células principales y las células parietales. Lo que va a hacer la CCK y el péptido inhibidor gástrico es inhibir la secreción de estas células. Por lo tanto, la liberación de jugo gástrico a nivel estomacal se va a disminuir, se va a retardar, y con eso el proceso de vaciamiento gástrico se puede retardar. Por otro lado, la disminución en el pH provoca la liberación de secretina, que también va a tener el mismo efecto sobre estas células, inhibiendo la secreción. En esta fase también lo que podemos observar es que los quimiorreceptores y los receptores de estiramiento que forman parte de terminales nerviosas sensitivas del sistema nervioso entérico también están provocando un reflejo enterogástrico, disminuyendo la actividad contráctil del estómago, disminuyendo su motilidad, y las ondas de mezclado que se presentan en el estómago, disminuyendo por lo tanto el vaciamiento gástrico. En el caso de las células parietales, la síntesis del ácido clorhídrico se lleva de la siguiente forma. En estas células, en los enterocitos de la mucosa gástrica, se encuentra una enzima que se llama anhidrasa carbónica, la cual va a actuar para poder sintetizar bicarbonato y protones a partir del agua y del OH. Entonces, esta reacción se está llevando de forma cotidiana en la célula y se están produciendo una gran cantidad de protones que, a través de una bomba intercambiadora, va a estar moviendo los protones hacia la luz del estómago y reteniendo el potasio. Pero por el otro lado, el bicarbonato que se está produciendo también en esta célula está siendo intercambiado por una bomba de antiporte que está moviendo el cloro hacia el interior de la célula, ya que el cloro se encuentra más concentrado en la porción extracelular. Después de pasar al citoplasma de la célula, se mueve hacia la luz del estómago. Con esto, las concentraciones tanto de cloro como de protones se incrementan. La concentración de ácido clorhídrico en la luz del estómago va a provocar que disminuya el valor del pH, contribuyendo esto a la desnaturalización de las proteínas para poder facilitar la digestión química. El ácido clorhídrico entonces es secretado por las células parietales de las glándulas oxínticas o células parietales, ¿no?, en una concentración de 170 milimoles por litro. Este ácido va a colaborar en el proceso de digestión, disgregando los alimentos y facilitando la hidrólisis de las proteínas. Activa el pepsinógeno, lo convierte en pepsina cuando el pH desciende por debajo de 3.5. La función más importante del ácido es la de actuar como una barrera contra las infecciones, evita la contaminación del tracto digestivo. Las concentraciones altas pueden provocar lesiones en la mucosa gastroduodenal. A nivel de los enterocitos también se está liberando constantemente bicarbonato, lo cual en condiciones normales está sirviendo para brindar protección a los enterocitos. Bueno, como parte final de estos mecanismos de secreción, me gustaría que retomaran unos segundos, unos minutos, para poder recordar la función, bueno, más bien qué sustancia, hormona está siendo liberada por cada una de estas células que acabamos de mencionar. Entonces, tómense unos segundos, deténganse un momento en esta revisión de este tema y díganme
y traten de recordar cuál es la sustancia o hormona que está siendo liberada por estas